La siguiente sección es presentada por Os de Neo. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo. Seguí tu plan. Ahora de 18 a 27 años. Yo creo que una pregunta crucial y que hay que intentar responder con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, es ¿qué significó la marcha del 17 de agosto en la Argentina? ¿Qué significó esto que se ha dado en llamar el banderazo? Es importante no caer, desde mi punto de vista, en ningún tipo de demagogia. Yo últimamente veo lo que he dado en llamar la demagogia libertista. ¿A qué le llamo demagogia libertista? A la manipulación de un valor tan profundo, tan crucial y tan hackeado en la Argentina como la libertad para obtener algún rédito político. Desde mi punto de vista, hay demagogia libertista en aquellos que quieren especular políticamente con los que se sienten hartos de la cuarentena. O sea, el hartazgo de la cuarentena, que es una sensación lógica en todas partes del mundo, supongo, no implica que lo correcto sea patear la cuarentena, ¿no? Patear el tablero de la cuarentena, abandonar el distanciamiento social. Creo que hay muchas cuestiones que hacerle, hay muchos cuestionamientos que hacerle a Alberto Fernández en su forma de manejar la cuarentena. Lo que es importante es manejarse con el cuidado suficiente como para que el mensaje no sea contra el distanciamiento social. Y hay muchos dirigentes y muchas figuras que no se manejan, me parece, con el cuidado necesario. Hay mucha gente, demasiada gente, en las calles argentinas que van sin los tapabocas, que no se ponen el tapaboca cuando entran a un comercio o algún sitio cerrado donde hay otra gente. Hay mucha gente en la Argentina que se juntan a comer asados mucho más de 10 personas, que hacen fiestas. Son demasiados los que están actuando con una irresponsabilidad que linda con lo criminal, porque cada brote y cada rebrote que se produce acá y en el mundo son cadenas de contagio en los cuales hay muertos o puede haber muertos. Entonces, si una irresponsabilidad mía puede generar una cadena de contagios en las que pueden producirse muertes, y lo más seguro es que haya muertes, esa irresponsabilidad es gravísima. No puede ninguna dirigencia no cuestionar duramente la actitud de esos sectores numéricamente importantes en la sociedad que uno ve permanentemente violando el distanciamiento social, porque se amontonan en los bares, porque se amontonan en los maxi kioscos, porque salen a correr y no se cubren la boca, no usan el barbijo cuando corren, o por lo menos se lo suben cuando pasan al lado de alguien. Está tan plagada la calle de señales de que es un porcentaje grande el de argentinos, y pasa en todas partes del mundo, que actúa irresponsablemente violando el distanciamiento social, que el discurso de la dirigencia no puede no cuestionar esa actitud. Si no lo cuestiona, entonces incurre en esto que llamo la demagogia libertista, que es un bastardeo del concepto de libertad, del valor de libertad, ¿no? Y a mí este punto me parece que es importante tenerlo en claro. Cuando se dice que señalar esto es acusar a la sociedad, es poner la culpa en la sociedad para liberar a los gobiernos, se está diciendo una estupidez. La sociedad es víctima de esos sectores que actúan con irresponsabilidad criminal. Porque si genero focos de contagio, estoy generando cadenas de contagio en los cuales
puede o va a haber muertos. Y esto se tiene que tomar con mucha responsabilidad. La sociedad es víctima de los que actúan de ese modo. Mi impresión es que la mayoría en la sociedad trata de preservar el distanciamiento social, porque entiende que si yo no actúo responsablemente, el tema no es lo que yo hago con mi propia salud. Puedo ser dueño de mi propia salud. Si quiero infectarme, me infecto. El tema es que si yo no cumplo con las normas del distanciamiento social, puedo estar haciendo peligrar a otros. Puede haber otros que mueran por mi decisión de no protegerme yo. Eso está claro como el agua. Desde este punto de vista, yo considero que convocar a una protesta de esas características no es responsable. No es responsable. Me parece que las concentraciones pueden generar un brote. No estoy seguro de que lo generen. No estoy seguro de que lo generen. Pero que solo exista el peligro de que lo generen ya amerita tomar con pinzas el tema y analizar cuál es el mejor camino para la protesta. Yo creo que hay muchas razones para protestar en la Argentina. No me parece que la más válida ni la central en esto que se llamó el banderazo haya sido atacar a la cuarentena. Me parece que habrán ido muchos para atacar a la cuarentena. Creo que la inmensidad de la gente que fue tuvo otra razón. Pero esta es una cuestión paradojal. Esto está lleno de paradojas. La protesta que vivió la Argentina el 17 de agosto está llena de paradojas y es importante señalarla como tales. A mí me parece que no es lo más responsable convocar a una protesta, concentraciones de gente en las actuales circunstancias, porque existe la posibilidad de que eso sea peligroso. Entonces, estoy cuestionando o estoy llamando irresponsable a Luis Brandoni, por ejemplo, que fue la principal figura en esta convocatoria, y le tengo que decir que no. Me parece que Luis Brandoni es un tipo que actúa desde las mejores intenciones. Yo creo que la intencionalidad sana de Luis Brandoni es tan evidente como su talento artístico. Es un hombre que no actúa por ambición de poder, nunca actuó por ambición de poder. Me parece admirable y sin embargo al mismo tiempo puedo objetar, creo que se equivocó. ¿Con mala intención? No, yo no veo mala intención en Luis Brandoni. Me parece un hombre sanísimo, no solo talentosísimo, sino un hombre bien intencionado. Pero puedo no coincidir con lo que está viendo como camino de la protesta. Sin embargo, me parece que también es importantísimo analizar qué significó, qué mensaje dio esa multitud en la calle de tantas ciudades argentinas. Pienso que el mensaje fundamental no fue contra la cuarentena, sino contra la reforma judicial. Contra la reforma judicial más otras cosas que han venido ocurriendo, entre las cuales la reforma judicial o la impunidad que se le dio a Cristóbal López, por ejemplo, en estos días, en una de las causas, son como la gota que colmó el vaso. Si tengo que resumir qué mensaje dieron las multitudes en las calles de varias ciudades argentinas el 17 de agosto, yo diría, el mensaje fue a un presidente decirle, no se deje gobernar por su vicepresidenta. Me parece que esta protesta fue directa contra Cristina Kirchner e indirecta contra Alberto Fernández. Lo que se le critica a Alberto Fernández es dejarse gobernar por Cristina Kirchner. Lo que se le cuestiona a Alberto Fernández es tomar decisiones empujado por Cristina Kirchner. Eso me parece que generó indignación. Creo que el intento fallido de expropiación de la cerealera Vicentín
mostró a un presidente que se dejó empujar a una decisión por razones de autosatisfacción ideológica de un sector del oficialismo, el más poderoso de los sectores del oficialismo. Por autosatisfacción ideológica, el kirchnerismo empujó a Alberto Fernández a lo que terminó siendo un intento fallido, un estropicio en el escenario de la empresa Vicentín. Y creo que la reforma judicial no puede no ser interpretada de un único modo, que es el intento de darle un blindaje de impunidad a Cristina Kirchner. Es muy difícil interpretarlo de otro modo. Hay que ponerle mucha voluntad, mucho afecto ideológico a la versión oficialista para no ver en este intento de reforma judicial un intento de dotar de un blindaje jurídico a la vicepresidenta para rescatarla de los tantos casos que se siguen, de los tantos procesos que están en marcha por corrupción contra ella. Hay que poner mucha voluntad ideológica para no verlo de ese modo, pero evidentemente, por lo menos la mitad de los argentinos, frente al hecho desopilante de que en el medio de una pandemia y de un desastre económico que desde mi punto de vista provoca la pandemia, no la cuarentena es consecuencia de la pandemia y no al revés, ¿no? En el medio del desastre económico que provoca la pandemia y en el medio de la pandemia y en el peor momento de la pandemia, poner una reforma judicial no puede tener otra lectura, El sentido común le va a decir, esto es para darle impunidad a Cristina. Y eso fue la gota que colmó el vaso y se manifestó en las calles con esa muestra gigantesca de protesta, de indignación. Creo que la indignación es fundamentalmente contra eso. Creo que la forma de resumir esa indignación es la indignación contra un presidente que se deja gobernar por su vicepresidenta. Me parece que ahí está el mensaje central y a la vez es muy importante señalar las paradojas. Con las mejores de las intenciones, Brandoni puede haber cometido un error. El hecho de que una protesta sea exitosa, esta posiblemente lo fue numéricamente notable, por lo tanto se la puede considerar exitosa, el mensaje se escuchó, el cuestionamiento se escuchó, pero el hecho de que sea exitosa no quiere decir que tenga razón. Se puede tener éxito y no razón. Acá, paradojalmente, la protesta tiene razón en lo que cuestiona. El presidente gobernado por su vicepresidenta. El presidente al cual la vicepresidenta lo empuja por razones de autosatisfacción ideológica a encrucijada de la que después sale abollado, o lo empuja a reformas judiciales que, con toda la evidencia de que la justicia argentina es una defecio, que no funciona, también es evidente que este no es el momento para una reforma judicial, salvo que el objetivo sea otro, y el otro objetivo es ese que sospecha todo el mundo, porque no hay forma de no sospecharlo. Estas son las paradojas, ¿no?, de una protesta que fue equivocada de un modo y que fue acertada de otro, acertada en lo que denunció, equivocada en el método que eligió.